Buenos días, hermanos. Quiero saludar en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile a todos los hermanos y a todos nuestros amigos que nos apoyan y nos siguen por las redes sociales. Un culto más y seguimos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hablamos de la bienaventuranza, hablamos de la sal de este mundo, que los cristianos deberíamos ser sal de este mundo, ¿cierto? Hablamos de la luz del mundo, que Cristo era la luz y que los creyentes que le siguieran debían ser también luz de este mundo. Y ahora nos vamos a centrar en Mateo 5, del 17 al 20. Esto tiene, la verdad, hermano, bastante contexto. Mucho. Pero creo que veremos las cosas más importantes, porque tiene mucha Biblia. Y hablaremos acerca de la ley, de Cristo y la ley. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo 5, 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la perícopa que vamos a compartir en esta mañana. La verdad, como les decía al principio, tiene mucho contexto, pero he querido hacer un compendio de lo más importante de lo que el Señor está hablando en este pasaje. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por un día más de culto, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos darte toda la gloria a través de tu palabra. Dios mío, enséñanos, guíanos a través de ella. Y te pido humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para hacerlo con sencillez y con entendimiento. Gracias, Señor, por tu vida, porque realmente tiene tanta enseñanza. Nos ha dejado tantas cosas hermosas para poder vivirlas en nuestra vida. Llévate tú toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, pueden sentarse. El versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Miren, en el lenguaje actual, es bien interesante. Miren lo que dice. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor.
Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Lenguaje actual. Este pasaje, hermano, nos habla que Jesús vino a cumplir la ley, ¿cierto? La ley que fue dada a Moisés, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y hay algo muy claro que el Señor deja en estas palabras, y es que Él no vino a abrogar la ley, o sea, no vino a destruirla. Jesús también afirma que sus estándares de vida son más altos y elevados que los de los fariseos y que de los escribas. Y que para entrar al reino de los cielos, la justicia, hermano, de las personas debe ser más elevada que la de los religiosos, que la de los fariseos y de los escribas. ¿Cierto? Estamos hablando de la justicia de Dios. Y sin lo cual, nadie, hermano, podrá entrar en el reino de los cielos. Por eso que el Señor habla y explica que si vuestra justicia, dice, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, este pasaje, hermanos, es frecuentemente malinterpretado. Razón por la que hay que prestarle mucha atención al contexto general de este tema. Uno cree que hay ciertos pasajes que no tienen enseñanza, pero la verdad, hermano, que es importante entender estas cosas de la ley, cómo se manejaba la ley, cómo se cumplía la ley en ese tiempo en Israel y por supuesto cuando el Señor viene a cumplir su ministerio. Por eso que hay que entenderlo apropiadamente y no caer en posturas extremistas o posturas que están fuera del contexto bíblico. Sabemos, hermano, actualmente que con el avance de la apostasía generalizada, porque estamos viviendo un tiempo de una apostasía tremenda, y sabemos que la apostasía es el rechazo de la fe cristiana, ¿cierto? O el abandono de la adoración a Dios. También el abandono de los principios del verdadero evangelio. Eso también es apostasía. O sea, tú puedes ser un apóstata y no dejar la iglesia. Porque la apostasía, hermano, implica también el abandono de la sana doctrina. Hay mucha gente actualmente que va a una iglesia, pero les predican mentiras. Les predican un falso evangelio y son personas que son apóstatas porque no están en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo actual, como les decía, con el avance generalizado de la apostasía, se ha levantado, hermano, un frente legalista tremendo que intenta judaizar a la iglesia. Y este es el tema
que vamos también a profundizar un poquito. Hoy en día, muchos ministerios, hermano, muchas iglesias se mueven en un ambiente legalista y judaizante. ¿Sabían ustedes? Muchas iglesias, especialmente iglesias pentecostales, evangélicas, iglesias carismáticas, justamente están cayendo en un ambiente legalista y judaizante en los locales, en los lugares donde se reúnen. Vemos como muchas iglesias, por ejemplo, creen estar viviendo bajo el Antiguo Testamento. Yo personalmente, hermanos, yo estuve 5, 6 años en una iglesia en la cual se movía en un ambiente legalista y judaizante. Sabemos que hay iglesias, por ejemplo, que se mueven como en el Antiguo Pacto. Creen que la iglesia es como el tabernáculo, donde se reunía antiguamente el pueblo de Israel, ¿cierto? Y les voy a dar un ejemplo. Yo estuve, por ejemplo, en una iglesia donde se usaba todo este lenguaje judaizante, todo este lenguaje del Antiguo Testamento. Los entornos de la iglesia, el hall de la iglesia, el lugar donde uno compartía con los hermanos antes de entrar al local, ¿cierto?, de reunión, ahí donde está el púlpito, se le llamaba el atrio. Entonces usaban este lenguaje como que si estuvieran en el Antiguo Testamento. Y recuerdo que tú tenías que estar en el atrio. No podías entrar en la semana, por ejemplo, a la iglesia, al local adentro, donde estaba el púlpito, porque ese era el lugar santísimo. Y el pastor tenía prohibido en la semana que cualquiera entrara ahí. Y los que entraban tenían orden, tenían que pedir permiso y entraban con mucha referencia, con mucha reverencia a ese lugar, porque era el lugar santísimo. Y al que pillaban entrando, lo ponían en disciplina, porque como que no cumplía con las normas que había en ese lugar. Se usaba mucho la figura del tabernáculo. Me ha tocado también, cuando me convertí, ir a varias iglesias evangélicas, pentecostales, donde se usa mucho esto de los elementos del tabernáculo. No sé si usted ha entrado a iglesias donde están los querubines, ¿cierto?, el arca del pacto, están los candelabros, las cortinas, ¿cierto?, que simbolizaba el tabernáculo, ¿cierto?, la separación que había entre el lugar santísimo, el lugar del pueblo, cuando iban al tabernáculo. Otras iglesias se mueven mucho con el tema de Israel, ¿cierto? Se sienten que son israelitas, hablan del patio exterior, del lugar santísimo, usan la estrella de David. Bueno, yo estuve en iglesias así, hermano, que la verdad parecen más iglesias judaizantes, que se manejan de esta forma. Usan mucho ese tipo de figuras en las iglesias. Y la verdad, hermano, que no tiene sentido, porque la iglesia ya está bajo el nuevo pacto. No está ya bajo el antiguo pacto o bajo la ley. Y ya Pablo, el apóstol Pablo, tuvo que batallar en el principio, ¿cierto?, de la iglesia del primer siglo, justamente contra todos estos pensamientos.
tuvo que batallar ampliamente contra los judaizantes que intentaban imponer a la iglesia el cumplimiento de la ley, con sus ceremonias, con sus rituales. El apóstol tuvo que luchar y batallar contra estos supuestos hermanos que estaban en la iglesia. Y eso usted lo puede encontrar, para que después usted lo lea, porque es muy largo, Romanos 3, puede leer todo ese capítulo y ahí le va a explicar todo lo que yo le estoy diciendo. Romanos 3, del 9 al 31. Este pasaje del apóstol Pablo, es una clara muestra de las luchas que tuvo el apóstol para defender, hermano, la verdad, para cuidar a la iglesia de esta situación que estaba viviendo con estos hermanos que querían imponer el judaísmo dentro de la iglesia. También el libro de Gálatas, que también fue escrito, ¿cierto?, fundamentalmente para combatir también a aquellos hermanos, estos hermanos judaizantes que, llamándose cristianos, imponían cargas legalistas sobre los hermanos que ni ellos mismos podían llevar, ni eran tampoco capaces de cumplir. O sea, el apóstol Pablo combate a los legalistas, a estos falsos creyentes, quienes fingían estar motivados por el Evangelio de Jesucristo, pero en realidad querían someter a la iglesia a la ley, al judaísmo, y simplemente lo hacían porque querían poner sus intereses egoístas de por medio. Y el apóstol Pablo se da cuenta de eso y escribe justamente esta carta a los Gálatas. Pablo escribe esta epístola porque los maestros judaizantes habían sembrado ya esas semillas malignas entre los Gálatas y les habían incitado para que recibieran otro evangelio. Usted, por ejemplo, puede leer Gálatas 1, del 6 al 10. Mire lo que dice. Si vamos a Gálatas, (1) 6 al 10, dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice el apóstol. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, dice el apóstol, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí ustedes se dan cuenta cómo el apóstol combate toda esta situación que estaba pasando la iglesia. Hermano, yo pensando en estas palabras del apóstol, qué triste es ver gente engañada con otro evangelio, hermano. Qué triste es ver gente con cargas, con legalismos en su vida, hermano. Nos ha tocado predicarle a mucha gente
que tienen tremendas cargas en su iglesia. Y lo triste es que ni siquiera pueden llevarlas. Son verdaderos esclavos del legalismo. Y uno, por más que les hable, no quieren entender. Por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Galacia. Ustedes saben, hermano, que esto es delicado, porque el apóstol aquí está hablando de ser anatema. ¿Qué es anatema? Bueno, anatema en el original es reservado para la condenación eterna. Es una persona reprobada, es una persona maldita ante los ojos de Dios. Y estas personas terminan, hermano, dedicándose, ¿saben a qué? A la destrucción del Evangelio de Jesucristo. Y terminan perturbando la iglesia cristiana, perturbando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando con estos judaizantes en ese tiempo. Estaban pervirtiendo el Evangelio. También usted puede leer, por ejemplo, Gálatas 2, del 4 al 5. Mire lo que dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bueno, usted va a encontrar en el Evangelio, en la epístola de Gálatas, un montón de batallas del apóstol y de advertencias y exhortaciones contra estos judaizantes que estaban pervirtiendo el Evangelio. Los Gálatas estaban siendo atacados por cristianos falsos que querían imponer cargas legalistas y mandamientos de hombres. Querían judaizar a la iglesia. Querían en el fondo poner cargas sobre los hermanos que se habían convertido a la fe de Jesucristo. Falsos creyentes, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y esto es lo que estaba viviendo, hermano, la iglesia de Galacia. Y Pablo tuvo que afrontar y combatir toda esta situación, hermano, que estaban viviendo esta iglesia. Por lo tanto, hermano, no es un tema menor lo que estamos compartiendo ahora. Por eso es importante que tengamos siempre un cristianismo puro, de sana doctrina, no mezclado con legalismo o con el judaísmo metido ahí, sino que un cristianismo a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que los verdaderos cristianos debemos estar en sana doctrina y debemos conocer bien estas enseñanzas, hermanos. ¿Saben para qué? Para que no nos vayan a engañar. Ese es el fin. El apóstol se preocupó para que la iglesia no sea engañada y no terminemos, hermanos, desviándonos de la fe. Hoy en día se está viviendo un cristianismo tremendamente legalista y judaizante, que ha desviado la fe de muchos creyentes, hermanos. Y es triste ver esta situación en iglesias, incluso en ministerios grandes, pero con un evangelio desviado, torcido, hermano. Iglesias que no hablan la fe. O sea, iglesias que no hablan la verdad.
iglesias o ministerios que se aprovechan de la buena fe de las personas. ¿Y por qué hacen esto, hermano? Porque también sabemos que solo buscan sacarle sus recursos a la gente y controlar las vidas de las personas, hermano. Vamos a ver algunas cosas importantes con este pasaje de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudará, hermano, a comprender mejor las palabras de nuestro Señor. Primero, hermano, Jesús está hablando con sus discípulos. Con ellos está hablando. Esta palabra está dirigida a sus discípulos. Y eso lo corrobora Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor le está hablando a ellos, especialmente. Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. Así como el Señor les habló de las bienaventuranzas y les mandó a que no escondan el Evangelio, su vida cristiana, y también el Señor les habló de que debían ser sal y luz en medio de un mundo entenebrecido, ¿cierto? Lleno de maldad. Tampoco cabe la menor duda, hermano, de que el Señor les está hablando de la ley de Dios, dada a Israel por medio de Moisés. Por eso que habla también de la ley o los profetas. Ahora analizaremos las palabras del Señor a este respecto. El versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice el Señor. Mateo 5, 17. Y es en este versículo que yo me quiero concentrar, hermano, porque tiene mucha enseñanza. Cada palabra, cada pasaje de esta perícopa tiene mucha enseñanza, pero me voy a enfocar en el versículo 17. La palabra abrogar en el original es cataluo, que significa destruir, abolir, y en el lenguaje legal, abrogar es anular una ley. O sea, Jesús lo que está diciendo claramente, hermanos, es que Él no vino para anular la ley, sino para cumplirla. ¿Se entiende lo que es la palabra abrogar que usa el Señor acá? No vino a anular la ley. Ahora, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo afirma en Romanos 3:28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y sabemos, hermano, que la palabra de Dios no se contradice, ¿cierto? ¿O se contradice? No se contradice. Entonces debemos entender que aún la ley sigue en vigor. No está abolida. Y eso es lo que quiero que veamos más adelante. Pero sí, nadie puede justificarse mediante las obras de la ley. La pregunta es, ¿cómo entonces podremos justificarnos? El mismo apóstol Pablo afirma, y miren lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Por lo tanto, para esto Cristo vino y cumplió la ley. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve la ley? Veremos, hermanos, dos razones poderosas por las cuales es importante entender esto. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, veremos por qué el Señor Jesucristo no derogó
no abrogó ni anuló la ley. Como primer punto, no abrogó ni abolió ni suprimió la ley, porque por medio de ella el ser humano es enfrentado a su verdadero estado de pecado. Qué interesante, ¿cierto? Se va entendiendo, vamos a ir entendiendo por qué el Señor no abrogó la ley, sino que vino a cumplirla. Porque por medio de ella, el ser humano, todo hombre, toda mujer, es enfrentado a su verdadero estado de pecado. No son pocos, hermanos, los que creen que son buenas personas y que merecen todas las bendiciones de Dios. Y se sienten que tienen ganado el cielo. ¿Usted le ha predicado a gente así? Bueno, mi esposa, yo le hemos predicado a gente que se sienten buenas personas y que se merecen todas las bendiciones de Dios y se sienten que tienen ganado el reino de los cielos y que van a entrar a la vida eterna porque ellos se sienten buenos. ¿Han escuchado ustedes cuando la gente dice, pero si yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, trato de hacer obras? Hay mucha gente que se siente buenísima, se sienten tan buenos que no necesitan a Dios. Bueno, por eso la ley, por eso Cristo vino a cumplir la ley y por eso la ley está puesta. Y eso es lo que vamos a ver. En la Escritura dice, un texto que yo sé que ustedes conocen, Efesios 2, 9 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que los que creen que por ser buenas personas y hacer un montón de obras de caridad, ¿cierto? Hacer obras bondadosas, hermano, ¿creen estas personas merecer ser salvados? Pero no es así, hermano. Aún haciendo obras bondadosas, que digo que no sea mal, no digo que es malo, pero hay gente que creen que por eso van a estar justificados delante de Dios, y no es así. Hay muchos que creen que por eso van a entrar en el reino de los cielos, pero la verdad, hermano, que no es así. Sinceramente, no van a entrar al reino de los cielos. Porque mientras tú no recibas a Jesucristo y no hayas experimentado la gracia de Cristo en tu vida por medio de la fe en el Señor, no vas a entrar al reino de Dios. Por más que hagas obras, no vas a entrar al reino de Dios. Por más bondadoso que te sientas, si no has conocido a Cristo, no entrarás al reino de Dios. Recuerden, hermano, que hay muchos que son ateos. Hay muchos que no creen en Dios. Hay muchos que se sienten buenas personas y hacen, como les decía, grandes obras de caridad, son bondadosos. Pero ¿saben qué, hermano? Esa gente no considera a Dios. No consideran el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tienen a Cristo en sus corazones. Ni hacen la voluntad de Dios, ni les interesa la palabra de Dios. Pero son buenas personas. Son gente que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ni menos han confesado sus pecados, ni consideran su palabra. Porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí confesamos. Ahora, ¿cómo podríamos convencer a alguien que no es tan bueno o que sus obras no lo justificarán cuando llegue a la presencia de Dios? Por la ley, hermano. Por la palabra de Dios. Y la Escritura dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Por lo tanto, recordemos, hermano, que el pecado es comer con las manos sucias. El pecado es comer ciertos alimentos. El pecado es vestirte de una forma o usar falditas. Si vas a la iglesia y no vas con falda, ¿es pecado? O no cumplir ciertos ritos, costumbres. ¿Es pecado dar sangre o no dar sangre? ¿Es pecado tomarse un café, una Coca-Cola? Como hay sectas que prohíben ciertos alimentos. ¿Qué es el pecado, hermano? El pecado es la infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Y Pablo sigue diciendo, para el contexto, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:19-20. ¿Se va entendiendo un poquito más? Sigamos. Por lo tanto, el primer propósito de la ley es mostrar al ser humano su pecado. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. El segundo propósito de la ley es para llevarnos a Cristo. ¿Sabían ustedes? Miren lo que dice la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:24-26. Ayo, ¿qué significa esa palabra? Ayo. Bueno, ayo es una palabra griega que se llama paidagogo, que significa guía, maestro. Eso significa ayo. O sea, es decir, puesto que la ley solo condena y no salva a nadie, es que debemos entender por qué Cristo viene a cumplir la ley. Ahí tenemos el caso de la mujer adúltera, cuando fue pillada en adulterio, ¿cierto? ¿Qué es lo que iban a hacer con ella? Apedrearla y matarla, porque la ley nos salva. Para eso viene Cristo, ¿cierto? No para abolir la ley, sino para cumplirla y mejorarla. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, como está escrito, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3, 21 al 26. Así que es por esta razón, hermano, que Cristo no abrogó la ley, ya que sigue siendo, hermano, necesaria para todo aquel que intente justificarse delante de Dios por sus buenas obras o por su propia bondad o justicia. Ahora, sin embargo, hermano, nos surge una pregunta. ¿Tiene que la iglesia vivir bajo la ley? ¿Debemos someter a la iglesia a vivir bajo la ley, como muchas religiones falsas o muchas doctrinas falsas que están en las iglesias lo hacen? Como los adventistas, por ejemplo, que no pueden comer ciertos alimentos y tienen un montón de rituales. Y ellos se tienen que juntar el sábado porque si no se juntan el sábado se condenan y no pueden comer carne y andan privándose de muchas cosas. Viven como verdaderos legalistas judaizantes. Los testigos de Jehová, lo mismo. Los mal llamados testigos de Jehová, lo mismo, hermano. No pueden dar sangre, no pueden comer ciertos alimentos, que la mujer no puede orar, que solo el varón, y muchas otras cosas más, hermano, mandamientos que ni ellos a veces pueden llevar, pero los imponen. Hay que entender que la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia, hermano. No estamos ya bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, que es en la gracia en Cristo Jesús. Y eso usted lo puede encontrar en Romanos 6, también otro texto, Romanos 6, 14 al 18. Mire, nos vamos a Romanos 6. Dice así la palabra del Señor. Romanos 6, 14 al 18. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues, dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se dan cuenta? Pablo también advirtió a Timoteo sobre aquellos que querían ser doctores de la ley y sin entender lo que hablaban, afirmaban, como está escrito, miren, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Pero miren, se los voy a leer en el lenguaje actual, para que les quede más claro. Todos sabemos que la ley es buena
siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, para los desobedientes, para los pecadores y los que no respetan a Dios ni la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta sus propios padres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. ¿Cierto? Esto va también tanto para el hombre como para la mujer, mujeres con mujeres. ¿Cierto? Cuando habla de hombre, habla generalizado, hombre y mujer. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. ¿Se dan cuenta? La ley es para toda esta gente, hermano. Que no se portan bien, que son malos, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y termina diciendo para aquellos que también no hablan la sana doctrina. En el lenguaje actual dice, en fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. Hasta eso el apóstol pone. Y termina hablando este pasaje. Por lo tanto, la ley sigue en vigor, hermano, para los pecadores, mas no para quienes hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol deja claro que la ley es buena y correcta cuando se usa para su propósito como debe ser y como se usó en el original. Es para los que hacen lo malo delante de Dios. La ley no fue dada para los justos, hermano, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los perjuros, para aquellos que hacen lo malo. ¿Se entiende ahora? ¿Qué importante es esto de la ley? ¿Por qué Cristo vino a cumplir la ley? Como conclusión, hermano, la ley de Moisés fue de gran beneficio, hermano, para el pueblo de Dios cuando se usó correctamente. La ley, hermano, es buena cuando se usa correctamente. La ley de Dios también es parte del Evangelio, del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿quieres ser un hombre justo? Bueno, ¿quieres ser un hombre bueno, correcto delante de Dios? Bueno, cumple los mandamientos de Dios. Guárdalos. Pero que te quede claro que la ley fue dada para los rebeldes, para la gente desobediente, que no respetan a Dios ni respetan a nadie. Fue dada para los malos, para los insubordinados, con las leyes y mandamientos de Dios. Y Jesús viene a completar la ley y llevarla a su fin. Y corrigió también muchas falsas enseñanzas. Jesús vino a confirmar la validez de la ley. No vino a abrogarla. O sea, no vino a anularla, sino a cumplirla. Y lo más hermoso de todo esto es que Jesús no solo vino a cumplir la ley, sino que también vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y eso es algo maravilloso también. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Jesús no solo vino a cumplir la ley, sino que también vino a ser el único mediador entre el hombre y Dios. El único camino, la única verdad que nos puede llevar al Padre Celestial, ¿cierto? Jesús no solo vino a cumplir la ley y los profetas, sino que también llevó toda la Escritura a cumplirse. Llevó todo al objetivo final y designado por el Padre Celestial, con el plan redentor que había en Cristo, hermano. El Señor cumplió todas las expectativas que se hablaron de Él, de su reino, de su nuevo pacto. Él vino a cumplir la ley, no a abolir las Escrituras. Así que Cristo, como término, cumplió la ley en su cabalidad. Por eso, hermano, que la ley no debe ser cumplida con un simple acto de obedecer, sino que lo más importante, hermano, es que haya un sentir de obediencia en el corazón del hombre. Cumplir la ley porque amamos a Dios. No ser como los fariseos, como los escribas, que no lo hacían porque amaban a Dios. Lo hacían hipócritamente, con egoísmo. No cumplían la ley en el fondo. Por eso que debemos amar la palabra de Dios. Y lo hacemos, hermano, con amor. Que tu vida cristiana sea por amor a Cristo, por gratitud, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y porque Él vino y cumplió todo, hermano, todo. Fue el único que cumplió toda la ley, al pie de la letra. Así que esto les quería compartir, hermano. Espero que se haya comprendido un poquito. Tiene mucha Biblia, mucho contexto, pero creo que con esto podemos comprender estas palabras de Mateo, ¿cierto? Así que vamos a hacer una oración para terminar esta reunión. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú fuiste el único que vino a este mundo y cumplió toda la ley, Señor. Tú fuiste respetuoso, Señor, de la ley, de la palabra, de las profecías, de todo, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste un ejemplo, Dios mío, de obediencia al Padre. Señor, ayúdanos a siempre cumplir con tus mandamientos, con tu palabra, que amemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores, a no solo cumplir la ley y tus mandamientos, sino que, por sobre todas las cosas, Dios mío, que hagamos las cosas por amor, por gratitud, que amemos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a obedecer tu palabra, tus mandamientos. Gracias, Padre eterno, porque en cada palabra de Cristo hay enseñanzas profundas que debemos aprender y comprender. Ayúdanos, Señor, a cada día aprender más de ti, Señor, a ser obediente como tú lo fuiste, Señor, cuando estuviste en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, y llévate tú toda la gloria y toda la honra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.